Vamos a saludar con nuestro primer invitado, mi estimado Jorge Icar. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Miguel Calahorrano, ex ministro de Electricidad y Energías No Renovables del Ecuador. Con él le vamos a dar el derecho a la réplica y vamos a hablar de otros temas. El derecho a la réplica sobre un tema que justamente el día jueves el doctor Augusto Tandazo trató aquí en este espacio. Vamos a saludar con el ingeniero Miguel Calahorrano. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a ustedes dos y también buenos días pues a su respetable audiencia, ¿no? Bueno, ¿sí me están escuchando bien? Sí, le estamos escuchando. Perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, mire, a mí me gustaría abordar unos tres asuntos. El primero, pues por supuesto, yo he conocido por propia boca del doctor Tandazo que viene de una enfermedad muy grave y yo no puedo dejar de señalar mi deseo por su pronta mejora y por su buena salud. No obstante, esto no quita que yo tenga gravísimas discrepancias con los señalamientos que él ha hecho el día jueves próximo pasado. Claro. Prácticamente, en términos muy gruesos, yo tengo una postura antagónica al pensamiento que tiene él. Ingeniero, recordemos un poco lo que nos dijo, no sé si la parte donde justamente él habla de las obras hidroeléctricas que se hizo y que supuestamente se las hizo sin estudio. Veamos. Acusaron de cosas baladíes. Caso Singue, que es una estupidez, y otros casos. Pero si realmente hubieran querido meter el dedo en la llaga, uy, pero eso se necesita otra gente. Carlita, otra gente. Que podían haber cogido casos emblemáticos y decir, a ver, véngase para acá, usted me responde de esto. Le voy a poner un ejemplito sencillo donde a todo el pueblo ecuatoriano le tomaron del pelo. A todo el pueblo, incluyendo medios de comunicación, universidades y lo que sea. El culpable del desastre que fue la construcción de San Francisco fue Odebrecht. Y salió Jorge Glass con una posición altisonante y dijo, primero, que se vayan del país, estupidez que ya la comenté. Y segundo, demandó al BNDES, al banco que financió la obra, por el incumplimiento contractual de Odebrecht. O sea, solo a un imbécil se le puede producir eso, pero no era un imbécil. Era para no irse contra Odebrecht. Entonces perdieron 15 millones de dólares en ese arbitraje. Y el arbitraje terminó concluyendo en lo obvio. El banco no tiene nada que ver en esto. El carpintero que hizo no es culpable del adulterio que se comete en esa cama. Entonces, nunca encontraron verdaderas causas para decir, a ver, esto hay que investigarlo. ¿Cómo es que firmó Coca-Cola sin estudios técnicos? ¿Cómo sabían cuál era el precio del contrato? ¿Cómo lo sabían? Bueno, ahí estaba parte, creo, de lo que justamente usted nos va a hablar en este momento que tiene el derecho a la réplica. Así es. Esto, a mí me llama la atención esta serie de señalamientos, no solamente de él, sino de otras personas, que de tanta mentira pretenden convertir en verdad lo que ellos dicen, ¿no? Todo lo que dice con relación al sector eléctrico, porque si usted revisa con detenimiento también, licenciado, lo que él dice, por dos ocasiones el doctor Tandazo señala que hay que ir al fondo del asunto, que nadie se va al fondo, él sí va al fondo. ¿Y cuál es el fondo? Entonces dice, para tocar el fondo, vamos a ir al sector eléctrico donde se hicieron barbaridades, según él. Barbaridades que tienen que ver con que se hicieron proyectos sin estudios, se pagó carísimo, centrales que no sirven para nada, y eso es todo como otros han dicho, verbigracia, pues el señor Villavicencio, dice pues que Coca-Cola Sinclair es un fiasco, ¿no? Por ejemplo. Y yo mismo le he escuchado decir al doctor Tandazo, que cómo es posible que se haya construido la central Coca-Cola Sinclair donde no hay agua, donde no hay el agua suficiente. Yo quiero decir en primer lugar que por efecto de que yo trabajo en el sector eléctrico desde 1975, después de haber egresado de la Escuela Politécnica Nacional, yo nunca le he conocido en mi vida, durante ya más de 40 años, nunca le he conocido en mi vida al doctor Tandazo como que haya trabajado en algún proyecto o que sepa o que sea especialista en el aspecto legal de un proyecto
en el sector eléctrico. Nunca le he conocido. Peor aún como para que se ponga a hablar de asuntos como, por ejemplo, la cantidad de agua, el caudal de agua, los estudios. Vea, el Coca-Cola Sinclair, que era un proyecto allá por fines del siglo pasado, es uno de los proyectos más estudiados que ha tenido el país. Si alguien quiere conocer algo respecto de esto, puede dirigirse al estudio que se hizo entre 1986 y 1992 por prestigiosas empresas nacionales e internacionales, cuyos 50 volúmenes están en la biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional. Allí reposan los estudios del Coca-Cola Sinclair, que yo tengo la impresión que las personas que hablan y que dicen que no hay estudios, nunca siquiera se han dignado en revisarlos, ¿no? Existen dos aspectos fundamentales en los estudios a los que yo me refiero, porque luego se vuelven a hacer otros estudios más, y luego pues también se vuelve a revisar esos estudios, de tal manera que existen dos aspectos fundamentales. El uno es que en ese estudio al que yo me refiero, se hace un análisis muy detenido de la hidrología del río Coca. El río Coca que se constituye pues en la unión del río Salado con el río Quijos, y a partir de ese punto nace el río Coca, y justamente un poco a partir de su génesis, que es como ya indico, se encuentra ubicada pues se encuentran ubicadas las obras de toma que llevan el agua al túnel. Es un túnel de 25 kilómetros y luego pues a la casa de máquinas, con una mediatización, pues digámoslo así, de un embalse compensador que sustituye el rol que juega normalmente una central hidroeléctrica, una chimenea de equilibrio, ¿no? Es decir, pone bajo la presión atmosférica las aguas antes de que ingresen a las tuberías de presión, de tal suerte que no se permita el ingreso de aire a las turbinas y pueda dañarlas, ¿no? Pero esa es la estructura global de Coca-Cola Sinclair. Entonces, desde 1972 Inesel instaló medidores de caudal allí mismo en San Rafael y luego aguas arriba, de tal manera que a la fecha, a 1992, cuando se entregan esos estudios, hubo 20 años de estudios hidroeléctricos. Esto se puede decir que es un aspecto fundamental de un proyecto hidroeléctrico, conocer muy a precisión y con estudios de larga data los caudales del río. Entonces, pero luego de eso se tiene 10 años más, o sea que el Coca-Cola Sinclair cuenta con 30 años de estudios hidrológicos, ¿no? Entonces, pero sin embargo el doctor Tantazo dice que allí no hay agua, cosa que es absolutamente falso, es una mentira total. Desde esos años, me estoy refiriendo a los años 70, Inesel realiza una especie de estudio hidrológico nacional y elabora un mapa, y en ese mapa se pueden constatar que existen dos áreas a los costados de la cordillera real o central, en la parte norte, que son las áreas de mayor pluviosidad que tiene el país, ¿no? Y justamente la zona donde está emplazado la central Coca-Cola Sinclair es una de las áreas donde hay la mayor pluviosidad y por lo tanto la mayor cantidad de aguas, ¿no? Esto no solamente por los 30 años de estudio de la hidrología, sino también porque a día de hoy ya tenemos más de 6 años de mediciones ya directas con los equipamientos modernos que tiene la central y que nos demuestran que el caudal de 222 metros cúbicos sobre segundo y la altura que está más que probada, por supuesto que es una altura de caída de 620 metros, nos permiten haber colocado los 1.500 megavatios de potencia instalada. Y esto durante 10 de los 12 meses del año se rebasa totalmente el caudal promedio de 222 metros cúbicos sobre segundo, que hacen que, insisto, la central Coca-Cola Sinclair actualmente sea la central que más produce energía en el país, pues produce entre el 26 y el 28% de energía hidroeléctrica que tiene el país. Entonces, Coca-Cola Sinclair produce más o menos unos 6.000, 6.200, 6.400 actualmente, pese a que tiene entre 200 y 300 paralizaciones para la realización de esos subsanamientos que se pretenden hacer con las fisuras de la tubería de presión. Cuando
cuando Coca-Cola Sinclair esté en plena operación, es decir, cuando su factor de planta rebase el 0,51 que tiene actualmente y se vaya más o menos al orden de 0,75, 0,80, para el cual fue diseñado, planificado y estudiado, entonces tendremos que esta central generará entre 7.500 y 8.000 gigavatios hora por año. El valor que tiene esta energía hasta el momento, si se calcula, esto es muy sencillo de hacer. Yo, por ejemplo, a los estudiantes y a los jóvenes les sugiero que cojan y revisen porque esto es público, esto no es ningún secreto. Cojan y revisen la página web del Centro Nacional de Control de Energía del CENACE, www.cenace.gov.es, y allí van a encontrar, en primer lugar, todos los informes de todos los años de la producción de Coca-Cola Sinclair y de todas las centrales hidroeléctricas, pues esto no es ningún secreto, esto es obligación por parte de la CENACE, y la CENACE publica al día, inclusive, si el día de hoy alguien quiere saber cómo están operando las centrales, coge y se conecta a este sitio y va a encontrar allí lo que produce cualquier central en el país y cómo está el sistema eléctrico ecuatoriano. Entonces, si uno se revisa eso y se saca las cuentas, que esto ya no es proyección, ya no son estudios, esto es realidad, ¿ya? Se puede encontrar que Coca-Cola Sinclair ha producido más de 38.000 gigavatios hora desde cuando empezó en mayo del 2016 hasta el momento presente. ¿Cuánto vale esa energía? Esa energía, si se calcula a razón de 4 centavos de dólar el kilovatio hora, ¿qué es lo que cuesta en términos gruesos, en términos promedios, la energía, digámoslo así, en bruto, al por mayor? El señor Villavicencio, que también yo desconozco que él sea pues un experto en estos asuntos, porque de paso, licenciado, un experto en estos asuntos no existe. No existe. Proyectos de esta envergadura son proyectos que exigen la presencia de geólogos, geofísicos, ingenieros hidrólogos, ingenieros civiles hidráulicos, ingenieros eléctricos especializados en generación, ingenieros eléctricos especializados en líneas de transmisión, otros especializados en subestaciones, en fin, geólogos, abogados, economistas. Entonces, el señor Villavicencio dice, no, si se calcula la energía que va a producir, porque esto hizo hace tiempo, ¿no? Que va a producir a un valor de 10 centavos de dólar el kilovatio hora. Eso no es así, eso es absolutamente incorrecto. Si calcularíamos a los precios que quiere dar el señor Villavicencio, esa central habría producido ya mucho más de lo que actualmente ha producido, que según mis cálculos está en el orden de 1.537 millones de dólares hasta el momento presente. Más lo que ahorrado. ¿Cuánto costó esa obra, ingeniero? Esa obra costó 2.600 millones de dólares. Su pregunta es muy buena, licenciado, porque nuevamente el señor Villavicencio miente en este punto. Le asuma a los 2.600 millones de dólares más o menos 600 millones que costó la línea de transmisión de 500 kilovoltios. Esa es una línea que es otro proyecto, no es lo mismo. En general, en un proyecto hidroeléctrico de esta naturaleza, se suele sumar el valor de una pequeña línea, pequeña digo en términos de distancia, que permite que la central se conecte al sistema interconectado, pero en este caso no. En este caso se hizo una línea de transmisión que va desde el mismo sitio del proyecto, pasa por cerca de Quito y luego se va hasta cerca de Guayaquil. ¿Por qué? Porque al ser pensado como una central que produce tanta energía y siendo que los dos principales centros de consumo del país están en las provincias del Guayas y Pichincha, que consumen más o menos en el orden de 50 o 60% de la energía que se produce, pues. Entonces, esta línea de transmisión que se construyó justamente en el gobierno del presidente Correa, vino a resolver un gravísimo problema que nosotros ya teníamos en el Sistema Nacional de Transmisión, que, recuerde usted, se comenzó a inaugurar en 1981 con la línea de transmisión Quito-Guayaquil, y luego se construyó hace ya casi 40 años. Entonces, siendo un sistema de transmisión tan antiguo, por supuesto que había muchas interconexiones, especialmente en el anillo de 230 kilovoltios, que ya sufrían gravísimos problemas de saturación, porque asimismo el incremento de la demanda, que es
del orden del 7% anual, había hecho que grandes, inmensas cantidades de corriente circulen por el anillo, que hace que este ya no dé más. Entonces, como este ya no daba más, la necesidad de la construcción de una línea de 500 kilovoltios era urgente. Y eso es lo que se hizo, construir esa línea de transmisión, y con esa línea de transmisión se resolvió esencialmente el transporte de la energía, insisto, entre las dos provincias que más consumen, pero eso coadyuva a su vez a alivianar el trabajo de todo el sistema nacional de transmisión para distribuir la energía en todo el país como el país requiere. Entonces, estos son los elementos que no dicen en absoluto, insisto, es absolutamente falso que no haya habido estudios, falso de toda falsedad, y es más, los estudios han sido tan bien hechos, y en particular yo defiendo aquellos en los cuales yo tuve la oportunidad de participar cuando yo trabajé en INESEL entre los años de 1985 y 1990, tuve la oportunidad de participar en los estudios, y entonces conocí de una manera directa lo que pasó. Ahora, que sí, que dicen que hay corrupción. ¿Por qué hay corrupción? Supuestamente porque se cambió de 859, 860 megavatios en dos partes del proyecto Coca-Cola Sinclair, se lo cambió a 1500 megavatios. Entonces dice, hay corrupción, sin saber ni cómo, ni cuándo, ni por qué. No, vale, se mejoró, me parece, ¿no? ¿Perdón? Si se subió los kilovatios, se mejoró el proyecto. La potencia instalada, ¿por qué? ¿Por qué se hizo esto, licenciado? Esto tiene un porqué. Mire, cuando se hacían los estudios, se barajaba una central hasta del orden de 3000 megavatios, porque el río Coca tiene una cantidad increíble de agua. Cuando yo señalo que el caudal promedio que se va a usar es 222 metros cúbicos sobre segundo, eso no quita que haya caudales máximos en el orden hasta de 2.500 metros cúbicos sobre segundo, que son devastadores, terribles, tan terribles que destruyeron el salto de San Rafael. Entonces, digo que se barajaban varias opciones. Pero ¿qué pasaba? Estamos en 1990. La demanda del país en ese año estaba en el orden de 1000 megavatios en términos de potencia, y en términos de energía estaba en 7000 gigavatios hora. ¿Cómo se puede introducir una central en esa época de 1500 megavatios de potencia, ¿no es cierto?, que va a incrementar más del 50% de la capacidad, de la demanda que tenía el país en potencia, y 7000 gigavatios hora cuando el país tenía 7000 gigavatios hora, y esta central, si se ponía 1500 megavatios, por ejemplo, iba a tener en el orden de 8000 gigavatios más. Entonces ingresan los economistas y dicen, esto no es rentable, no es adecuado, debemos escoger un valor más pequeño que haga que el proyecto sea rentable y al propio tiempo no se produzca un exceso de inversión de capital. Entonces entran los economistas y entonces dicen, no, vamos a construir la central hidroeléctrica en dos etapas que suman 859 megavatios. Esta fue la razón, mas no porque no haya el recurso, no haya la caída. El recurso existía. Y esto es tan sencillo como que en la ecuación de la determinación de la potencia instalada ingresan en esencia dos factores. Un factor, el caudal, que estaba absolutamente conocido, como insisto, con 20 y 30 años de mediciones. Y otro factor que es la altura de caída. La altura de caída hoy día se puede medir en media hora. Con unos medidores láser hoy día se coge y se mide y se va a comprobar que la altura está en el orden de 620 metros. Esto se introduce en la ecuación y la ecuación le sale que la capacidad instalada es 1500 megavatios. Entonces, es mentira que no haya habido estudios, es absolutamente falso. Luego, vea, está por ejemplo ahí el caso de Sopladora, y que de paso Sopladora me permite hablar otro asunto de suma importancia, vea, porque además de eso el doctor dice, son carísimos. Esto es otra mentira, absolutamente falso. Esto es tan sencillo como que lo puede hacer cualquiera. Puede coger y dividir 2.600 millones de dólares que costó la central para 1.500 megavatios y le va a salir que el precio de cada megavatio instalado está en el orden de 1.700, 1.800 dólares, que es un precio absolutamente, no solamente adecuado, sino más o menos bajo inclusive. Se toma Sopladora, si usted toma la central Sopladora, que está aguas abajo de la central Molino en el Paute, esa es una central que costó 755 millones.
Su potencia es de 487 megavatios. Divide los 755 millones para los 487 megavatios y eso le va a dar menos de $2,000 del kilovatio instalado. Entonces es mentira que son caras, es mentira que no ha habido estudios, es una absoluta mentira. La central sopladora tiene estudios de caudales, por supuesto, desde hace 40 años, porque conocemos perfectamente el caudal del Paute, que desde hace 40 años atraviesa por la central Molino, y entonces ese problema ya lo teníamos resuelto, pero luego está el problema de que tiene que construirse una infraestructura en el interior de la montaña. ¿Cómo puede pues usted construir una infraestructura de esa naturaleza, construir un túnel de esa naturaleza sin estudios? Entonces, este género de mentiras no se pueden afirmar de esta manera. Es absolutamente falso, por ejemplo, que Sopladora no haya tenido estudios. Con lo que con lo que usted nos dice, es imposible construir una obra sin estudios, ¿no? Por supuesto que ¿Qué pasa si se construye una obra sin estudio? Así es. ¿Qué pasaría si se construye una obra sin estudios? No se puede mover ni una piedra, porque para comenzar en cualquier obra de este género tienen que entrar los ingenieros civiles, tienen que empezar haciendo la topografía. ¿Cómo hacen pues la topografía si no hay ningún estudio, por favor? Claro. Esto no es verdad, esto es absolutamente falso. Ahora, mire, por hablar de San Francisco, porque también él habla de San Francisco, ¿ya? Y cuando habla de San Francisco dice que sí, que efectivamente hubo los problemas que hubo con el banco, los problemas que tuvo el ingeniero Jorge Glass con ese asunto, donde él tenía la absoluta razón de reclamar. Él reclama con toda la razón. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? La central entra en operación en el 2007 y comienzan a haber fugas en el túnel de conducción. Gravísimo, pues. Y comienzan a haber graves problemas también en la chimenea de equilibrio. Entonces eso es un problema gravísimo, no es sencillo. Entonces tenía toda la razón de reclamar, como el presidente Rafael Correa también tenía toda la razón de reclamar. Y entonces por eso es lo que suscitó, que inclusive nos llevó al borde de tener un problema diplomático con Brasil. Pero vamos al año del 2010. ¿Qué es lo que pasa entre el 16 de noviembre y el 11 de enero del 2010? Sucede la última crisis eléctrico-energética que ha tenido el país, donde llegamos a tener, ojo licenciado, 11% de déficit energético, 11%, ¿ya? Con ese 11%, ¿qué pasaba pues en el país? Pasaba que se instauraron desabastecimientos hasta de 12 horas en Guayaquil y en Quito. O sea, una crisis de esta naturaleza es una crisis terrible que genera, vea, yo le digo a usted, por ejemplo, actualmente cuánto cuesta por producir 1 kilovatio en la central Molino, que es la más antigua, que ya casi tiene 40 años, como también la central de Agoyán. ¿Cuánto cuesta? Posiblemente mucho menos que $1 el kilovatio hora. ¿Y cuánto cuesta no contar con 1 kilovatio hora en momentos de crisis? Genera un efecto negativo en la economía de por lo menos $1 por cada kilovatio hora. Entonces, el perjuicio que tiene el país con estas crisis, y subrayo yo aquí que desde noviembre a enero 2010 no se ha vuelto a producir en este país crisis energéticas de lo que tanto adolecimos el siglo pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el sistema eléctrico nacional ha cambiado radicalmente. Y para bien, por supuesto que sí. ¿Qué hubiese pasado si no se construían estas centrales hidroeléctricas? Sencillamente el país estaría en la bancarrota, que es a lo que nos llevaron los neoliberales entre 1996 y 2006. Ellos no lograron construir absolutamente nada. Y como no lograban construir nada, lo que hacían era instalar centrales térmicas que son muy caras para que se tenga una idea. Si yo le digo, la energía que produce el Paute produce a $1 el kilovatio hora, le digo también que las centrales térmicas, especialmente las barcazas que tenían ellos, ¿no es cierto? Eran centrales que producían desde 16 hasta $0.25 el kilovatio hora. O sea que si vendemos la energía al consumidor, que más o menos está en el orden de 10, 11 centavos de dólar el kilovatio hora, vivíamos permanentemente subsidiando esa energía. A eso nos llevaron los neoliberales, ¿no? Entonces, cuando se llega al 2007, una de las centrales más importantes, como la central de Mazar,
No se había terminado, faltaba de construir más del 80%. ¿Quién terminó la central de Mazar? El presidente Rafael Correa. Vea, cuando nosotros en el siglo pasado teníamos que enfrentar problemas de desabastecimiento de energía, con lo único que contábamos era con energía almacenada con el embalse de Amalusa y con el embalse de Pisayambo. Cuando llegaba la sequía, ¿para cuánto tiempo nosotros teníamos capacidad de acción? Para 10 días. 10 días. Si en 10 días no volvía a llover, entonces entrábamos en crisis. Hoy en día tenemos en primer lugar el gran embalse de Mazar, que insisto, en más del 82% fue construido por el presidente Rafael Correa, ¿ya? Luego tenemos el embalse de Daule Peripa, más el embalse el embalse de Peripa, que se repotenció con el proyecto hidroeléctrico Baba, ¿ya? Y entonces ahí nosotros tenemos una inmensa cantidad de energía que está guardada. Hoy día, si vamos a entrar en un estiaje, tenemos hasta 3 meses para capacidad de maniobra. Y entonces, bueno, efectivamente que vuelve a llover, efectivamente que podemos acondicionar mejores elementos para la producción de energía eléctrica. Y por supuesto ahora contamos con la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que produce el 28% de la energía, aún en los peores momentos vamos a decir, de estiaje en esa región de la Amazonía. La Coca-Cola Sinclair sigue produciendo a estándares sumamente altos. Todo el sistema, mire, licenciado, antes del 2007, nosotros producíamos en energía hidroeléctrica más o menos el 46% y en energía termoeléctrica el 54%. Hoy día hemos llegado a una situación en la cual estamos produciendo con energía hidroeléctrica prácticamente el 93%, más energías renovables como son eólicas, solar 1%, y le hemos arrinconado, le hemos reducido a la energía térmica a entre un 5 y 6%. Ecuador está dentro de ese club muy especial de más o menos 10 países del mundo que tiene una matriz energético-eléctrica donde las energías renovables están por encima del 90% en la producción. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Esto no nos ha caído del cielo. Esto no es que ha llegado del cielo. Todo ese conjunto de centrales, porque no es solo la Coca-Cola Sinclair, está también, por supuesto, está Sopladora, está Baba, está luego también la central de Minas San Francisco, en fin, todas esas centrales que se construyeron en este momento le dan una solvencia y sostenibilidad única a nuestro sistema eléctrico. Y esto, yo insisto, con estudios, posiblemente en los estudios no es pues que existe el estudio perfecto, como tampoco existe la construcción perfecta, porque para volver a San Francisco, el doctor Standazo dice, claro, ahí hubo 254 problemas. Disculpe, yo trabajé en INESEL 25 años y casi la mayor parte del tiempo en construcción. Todo proyecto de este género tiene centenares de problemas cuando se llega a la finalización de su construcción. ¿Cuál es la obra del fiscalizador, del supervisor, de quien está controlando esa construcción? Es decir, aquí me terminan todo esto perfectamente o no recibo. Entonces se toca arreglar 200, 300, pero lo que pasa en San Francisco es que había 3 o 4 problemas graves. En el túnel que a mí mismo, yo le propuse al presidente Rafael Correa, si es que hemos tenido una crisis tan terrible como la que tuvimos, el país no se puede permitir volver a tener otra crisis de estas. Entonces, tenemos que recuperar San Francisco. Tenemos que recuperar. Entonces fuimos y vimos los problemas. Yo conocí directamente el túnel de 11 kilómetros, que no es fácil recorrerlo. 10 kilómetros podría ser sencillo caminar, no. En ciertas partes hay que pasar con el agua al cuello, hay que pasar prácticamente nadando cuando el túnel está vacío y supuestamente sin agua. Hay unos sitios que están muy llenos de agua, entonces se notaba y se veían ahí las fallas y las fugas del agua, que eso no se puede permitir pues, en un túnel de conducción. Se hizo la reparación especialmente de aquello y se hizo la reparación especialmente de la chimenea de equilibrio, y desde ahí, o sea, el país ha constatado que la central San Francisco está en un estado de operación permanente y sin ningún problema. Esa central más o menos produce entre 1.200 y 1.400 gigavatios hora. Y por último, licenciado, yo quiero referirme a un asunto que es de suma importancia. Al tema privatizaciones, de pronto tenemos unos 3-4 minutos, ingeniero,
para hablar de ese tema. Con gusto. ¿Por qué Con este gusto. gobierno insiste en privatizar el sistema hidroeléctrico, aunque nos maquillan el tema privatizaciones con concesiones? Así es, así es. Mire, yo en los días pasados que como usted sabe hubo esta convulsión social en el país, ¿no es cierto? En algún momento le vi de una manera fugaz que el presidente Lasso salió y dijo, no habrá privatizaciones. Así dijo, no habrá privatizaciones. No sé si fue por el susto de lo que estaba sucediendo en las calles o por qué, pero es lo que dijo. O sea, yo espero que no pase lo mismo de la campaña con esto, pues no, que salió ahí y dijo no habrá privatizaciones y luego las privatizaciones van a seguir. Sí, en el sector eléctrico hay una privatización que es una privatización que nuevamente nos quiere conducir al abismo que está promovida por el decreto número 238 y 239. Ahí quieren, claro, por supuesto, quieren privatizar Sopladora, fíjese usted. ¿Por qué no se invita al capital extranjero para que haga, por ejemplo, Cardenillo, la central de Cardenillo, y que inviertan en algo? ¿Y por qué es que quieren vender algo que el Estado ya ha construido y como Sopladora, como ya he relatado, que es una de las centrales que mejor y más bien tiene una producción segura de más o menos entre 80 y 90 millones de dólares al año? Entonces eso quieren vender, quieren entregar a la empresa privada. Cuando nosotros tenemos trabajadores que son muy capaces y que han demostrado ser muy capaces en la operación y el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas en el país, en Paute mismo, por supuesto, en Paute, en Masari, ahora en Sopladora. Entonces quieren privatizar aquello, quieren privatizar el gas de Machala y quieren ahí hacer que supuestamente ingrese la empresa privada, ¿no? Cuando que nosotros somos absolutamente capaces de aquello. Pero lo grave de este asunto ni siquiera es esto. Porque en el decreto y en los programas que yo he visto del ministerio, que por supuesto esos programas hoy día, nosotros ya no tenemos la capacidad de planificar. Ahora los funcionarios del ministerio nos exponen unos programas que están realizados por organizaciones norteamericanas, donde ellas son las que les dan programando, haciendo la planificación hoy día al Ministerio de Energía, ¿no? Entonces eso nos exponen los funcionarios del Ministerio de lo que les están haciendo desde Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Pues obviamente estos señores dicen sí, privatizar, entregar Sopladora, entregar el gas, entregar la transmisión de energía en el oriente ecuatoriano, en fin, y las distribuidoras. ¿Pero qué? Con una condición, que todo el dinero que se recauda va a ir a parar en un fideicomiso. Y ese fideicomiso tiene prioridades. Entonces, ¿cuál es la primera prioridad que se establece allí? Pagar a la empresa privada que va a venir, disque, a ocuparse de nuestras centrales hidroeléctricas y de nuestras centrales de generación. Pagarles primero a ellos. ¿Y sabe qué? En puesto sexto o séptimo se encuentra pagar a las distribuidoras. ¿Qué van a propiciar con esto? Pues, que las distribuidoras, que son el corazón de la distribución, la comercialización en el país, porque ellas reciben la energía que produce al por mayor. Las centrales, más o menos de un 90 o 95% de las centrales que son nuestras, propias del pueblo ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, y que siempre han sido bien construidas y mantenidas por trabajadores ecuatorianos, por miles de trabajadores ecuatorianos, técnicos, ingenieros ecuatorianos, pues quieren privatizar y luego esa energía se entrega a las distribuidoras para que a su vez comercialicen en el país. Pues bien, esas distribuidoras van a caer absolutamente en la bancarrota y todo el sistema se va a ir abajo. Todo el sistema de producción, transmisión, distribución, cambio y consumo de energía eléctrica se va a ir abajo. Entonces ese decreto es absolutamente grave, atentatorio contra la soberanía energético-eléctrica del país, y eso no se debe dejar pasar. No puede ser posible. Y ojalá que sea cierto lo que dijo el presidente Lasso, que ya no va a haber privatización, porque la privatización va a ser sumamente grave en las condiciones que establecen los decretos 238 y 239 el 1 de octubre del año pasado. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado aquí en este espacio y ha tenido su derecho a la réplica y hemos hablado incluso de otros temas. Muchas gracias a ustedes y pues un saludo cordial. Muchas gracias. En los próximos días los vamos a invitar para seguir hablando del tema eléctrico acá en este espacio. Con gusto, y también, sabe que yo lo único, permítame un minuto nomás.
Quizás uno de los muy pocos puntos en los cuales yo concuerdo con el doctor Tandazo es con aquel de la refinería del Pacífico, donde yo también tengo las mismas evaluaciones técnico-económicas que él hace respecto de la inversión de 1.500 millones de dólares en la refinería del Pacífico. Yo también considero que es una necesidad fundamental para nuestro país la construcción de esa refinería. Quizás es el único punto en el que yo estoy de acuerdo. No, ojalá que esté de acuerdo en otras cosas también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tal vez en otra ocasión podemos hablar de este tema. Seguro. Ha sido el ingeniero Muchas Miguel gracias. Calahorrano, exministro de Electricidad y Energías No Renovables del Ecuador, en derecho a la réplica sobre las declaraciones que dio justamente aquí el doctor Augusto Tandazo.